Arrendamiento financiero. Su concepto es contrato por el cual el arrendador adquiere bienes para uso y goce temporal con fines comerciales. Su marco jurídico es del artículo 408 al 418 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Elementos personales: arrendador y arrendatario. Sus objetos jurídicos es arrendamiento inmueble y accesorios, y el objeto real son los inmuebles y sus accesorios. Su elemento formal o forma es escrito. Las obligaciones y derechos de este contrato, primero van el arrendatario. Sus obligaciones es pagar imparcialidades, cargas financieras y accesorios. Conviene anticipo con el proveedor y el arrendatario paga. Conservación de bienes, hacer reparación de bienes y adquirir las reparaciones necesarias. Responsable de vicios, defender de despojo o perturbaciones. Seguro o garantía libre de riesgos o daños. Y por último, pago de gastos y primas a su cargo. Respecto a sus derechos, son compra de bienes con precio anticipado y también prórroga para el plazo de el pago de la renta. También elige al proveedor. Respecto a las obligaciones del arrendatario son adquirir bienes para uso y goce, escribir en el registro público de comercio, entrega de actas para recibir la mercancía. También sobre sus derechos, son las siguientes: no responde por errores de elección y juicio procesario por incumplimiento de contrato, y también la preferencia para pago de saldos dependientes. Respecto a los elementos de validez son consentimiento, causa y objeto lícito y su forma. El precio es establecido en el contrato por las partes. Y los plazos, el plazo para los pagos es discutido por las partes, aunque también se habla de que al concluir el plazo del contrato, el arrendatario podrá elegir seguir usando el bien o comprarlo. De igual manera, habla de que si el arrendatario emite pagares al arrendador, estos no podrán exceder el plazo del contrato. De la mora, en esta se te cobra un interés si no pagas a tiempo la renta. En lugar de entrega, el arrendatario, al momento de pedir instrumentos, materiales o artículos al proveedor, la entrega se hace en el lugar arrendado. El consentimiento, esta puede ser verbal y expreso. Sobre la responsabilidad de vicios, recae en el arrendador, por si el lugar arrendado tiene defectos, y también sobre el proveedor, por si los artículos comprados tienen vicios o defectos. Ya para casi terminar, están las causas de terminación. Puede ser el cumplimiento del contrato, mutuo acuerdo, incumplimiento de las partes o muerte por alguna de las partes. La clasificación puede ser de tracto sucesivo, principal, definitivo, cierto, oneroso, bilateral, bilateral discutido, cerrado o abierto. El contrato de seguros. Contrato de servicios donde garantiza la aseguradora la reparación del daño causado a un bien a favor del asegurado por medio de un pago, llamado prima. Elementos personales: aseguradora y asegurado. El objeto jurídico: el aseguramiento del bien, y el objeto real: el bien. Las obligaciones y derechos. Obligaciones de la aseguradora: pagar la suma asegurada, cumplir el contrato, entregar y explicar la póliza, pagar los valores garantizados. Respecto a sus derechos, son cobrar la prima, rescindir el contrato, ya sea por los vicios, y también rechazar la reclamación si el siniestro no está cubrido. Las obligaciones del asegurado será pagar la prima, aviso de riesgos o daños y de la información del siniestro. También sobre los derechos son recibir la indemnización, designar beneficiario y exigir la póliza y conocerla en el contrato.
Su, su elemento formal o su forma es escrito. Sus elementos de validez son el consentimiento, la causa y objeto lícito, su forma y la capacidad legal de las partes. El plazo. Bueno, el contrato de seguro suele tener un plazo determinado que se establece en la póliza. Puede ser anual, semestral, mensual o de cualquier otra forma. El contrato se puede renovar o terminar al finalizar el plazo pactado. Respecto al consentimiento, esta puede ser expreso y verbal. La mora. Esta puede ocurrir si el asegurado no paga la prima a tiempo y puede suspenderse la cobertura del seguro. También puede ser si la aseguradora no paga la indemnización dentro del plazo y puede haber consecuencias legales, intereses, daños y perjuicios. El precio. El precio se llama prima y esta es la cantidad de dinero que el asegurado paga a la aseguradora para obtener la cobertura del riesgo. Responsabilidad por o de vicios. La aseguradora es responsable de si el contrato tiene cláusulas defectuosas o también puede ser el asegurado si da una información con vicios. Las causas de terminación. Incumplimiento, rescindir el contrato por vicios, pérdida total de bien asegurado, antes de que ocurra un siniestro. Y por último, está la clasificación de tracto sucesivo, nominado, bilateral, oneroso, cierto, principal, definitivo o bilateral discutido. Dentro de este contrato existen lo que son tipos de contratos de seguros y para mencionarlos son los siguientes. Está el contrato de riesgos de transportes, contrato contra incendios, sobre la vida, contra daños de ganado, contra la responsabilidad o cualquier otro tipo de contrato, cualquier otro tipo de transporte. El siguiente contrato es el de franquicia. Su marco jurídico es del 235 al 257 de la Ley Federal de la Protección de la Propiedad Industrial. Su concepto es contrato por el cual el franquiciatario mantiene uso y goce de la marca del franquiciante. Elementos personales: franquiciante y franquiciatario. El objeto jurídico: uso y goce de la marca, es decir, sus derechos. Objeto real es la licencia de uso. Su elemento formal o su forma también es estrictamente escrito. Sus obligaciones y sus derechos. Primero, los derechos del franquiciante, que son pagar regalías, pago o contraprestaciones. Supervisar su marca. Mantener confidencialidad. Sobre sus obligaciones son otorgar la licencia de uso de su marca, capacitar al franquiciatario y establecer las condiciones contractuales. Las obligaciones del franquiciatario es las ventas establecidas contractuales. No divulgar información. Permitir la suspensión de la marca. Pagar contraprestaciones acordadas y no rescindir contratos injustificadamente. Y sus derechos son el uso de la marca conforme lo pactado, recibir asistencia técnica y capacitación. Y sus elementos de validez son causa y objeto lícito, su forma, su consentimiento. Sobre el plazo, estas se acuerdan el tiempo o plazo que se va a usar la marca. También, cuando se conceda la franquicia, se deberá de dar al franquiciatario 30 días antes información sobre la empresa. El precio es establecido en el contrato por el derecho de usar la marca. La responsabilidad de vicios. Esta recae en el franquiciante, ya que debe de garantizar que la marca funcione adecuadamente. La mora. Se cobra una mora, un interés, si el franquiciatario no paga contraprestaciones o cuotas establecidas a tiempo. Respecto a las causas de terminación, son las siguientes:
Incumplimiento de obligaciones. Violación del uso de la marca. Pacto de renovación. Muerte o incapacidad de partes y disolución o quiebra de una de las partes. La clasificación puede ser la siguiente: principal, bilateral, cerrado, de colaboración, nominativo, real, de no competencia, tracto sucesivo, traslativo de uso y oneroso. Sigue un contrato que tiene a su vez varios contratos. Es el llamado de garantía. Pero el que voy a decir se desprende de este y es el de prenda. Su marco jurídico es del 334 al 345 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Es donde el deudor entrega un bien mueble para garantizar el pago de su deuda. Elementos personales son deudor prendario y acreedor prendario. Su objeto jurídico es garantizar el pago de la obligación principal y el objeto real es el bien mueble. Su elemento formal o su forma deberá de ser verbal o escrito, principalmente escrito. La garantía, pues por su nombre, la garantía es un bien mueble. Los plazos. El plazo depende del vencimiento de la obligación principal. Por ejemplo, el plazo del préstamo, ya que se cumple la obligación y el bien puede ser regresado. El precio. No hay un precio como tal establecido, pero es mejor que la garantía cubra la deuda total, ya que si no lo hace, lo que reste de la deuda, el acreedor prendario puede exigirlo de forma judicial. Sus elementos de validez son el objeto lícito, consentimiento, su forma y la capacidad legal de las partes. La responsabilidad de o por vicios. Esta está a cargo del deudor, ya que debe de entregar un bien en buen estado. La mora es sobre si el deudor no cubre la deuda en tiempo pactado, pues el bien es vendido y se cobra de eso. Las causas de terminación. Es el pago o el cumplimiento de la obligación principal, pérdida del bien dado en garantía y resolución del contrato principal. Su clasificación podrá ser accesoria y esta es accesoria del contrato de compraventa, bilateral, tracto sucesivo, bilateral discutido, oneroso, nominado, cerrado, cierto, traslativo de dominio, adhesión y real. Dentro de este contrato está el de prenda sin transmisión de posesión, del cual la mayoría es igual al anterior que acabo de decir, así que solamente diré las diferencias de este, la cual su marco jurídico es del 346 al 380 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, el cual es un contrato especial donde el deudor conserva la posesión del bien mueble que queda en garantía. Su objeto jurídico sería garantizar el pago sin la entrega real del bien, y su objeto real pues es el bien mueble. Las obligaciones y derechos son totalmente iguales, solamente hay una pequeña diferencia y es sobre un derecho del deudor, y esta es que puede conservar la posesión del bien y usarlo para su acto mercantil. Es decir, puede seguir usando el bien y puede seguir teniéndolo pues sin dar la posesión. Contrato de hipoteca. Marco jurídico es del 2893 al 2943 del Código Civil Federal. Su concepto es contrato accesorio mediante el cual el deudor constituye un derecho real sobre un bien inmueble de su propiedad a favor del acreedor para garantizar el cumplimiento de una obligación sin entregar la posesión. El elemento personal. El deudor hipotecario y acreedor hipotecario. Su objeto jurídico. Garantizar la obligación. Objeto real. Los bienes inmuebles. Los derechos y obligaciones. Derechos del acreedor. Venta judicial y conservar la garantía. Obligaciones. No disponer del bien y respetar el contrato hipotecario. Derechos del deudor.
Usar y disponer del bien. Solicitar derechos del deudor. Usar y disponer del bien. Solicitar cancelación registral. Y obligaciones. Conservar en buen estado el bien. El pago de la obligación. Su elemento formal o su forma debe de ser escrita. Elemento de validez son consentimiento, forma, objeto lícito, capacidad legal de las partes. Por sí, el nombre del contrato lo dice, y la garantía es el bien inmueble, es decir, una casa. Plazo. Generalmente dura lo mismo que la obligación garantizada, y si no hay un plazo, no puede exceder de 10 años. Precio. No hay un precio fijado o como tal, pero sí de que el valor de un inmueble debe de ser suficiente para garantizar la obligación. Consentimiento debe de ser verbal y escrito. La responsabilidad de o por vicios. Este recae en el deudor hipotecario, porque el bien mueble puede tener vicios y reducir el valor del bien. Sobre sus causas de terminación puede ser el cumplimiento, renuncia del acreedor, pérdida total del inmueble y prescripción de la elección hipotecaria. Por último está la clasificación, puede ser nominada, accesoria, del contrato de compraventa, bilateral, cerrado, cierto, real, definitivo y formal. El siguiente contrato es el de fianza. Marco jurídico del 2794 al 2855 del Código Civil Federal. Es el contrato por el cual el fiador se compromete con el acreedor a pagar por el deudor si no cumple la obligación. Elementos personales: fiador, deudor y acreedor. Objeto jurídico: garantizar la obligación. Objeto real: el pago de la deuda. Su elemento formal y forma es escrito. Sus obligaciones y derechos. Los derechos del fiador: solicitar embargo de bienes del deudor. Varios fiadores se lo pueden dividir. Los también tienen derecho a la vía de regreso, solicitud de la liberación. Y sobre sus obligaciones es el pago por el deudor y conservar la solvencia si la fianza se dio por bienes. Derechos del acreedor: exigir el cumplimiento, permitir que el fiador haga valer sus beneficios y no cambiar la obligación sin consentimiento. Las obligaciones del deudor: cumplir obligación principal y la vía de regreso. Y sus derechos serían que el fiador responda por él. El plazo: la fianza puede entregarse por un tiempo determinado e indeterminado. Si es de indeterminado, el fiador puede exigir al acreedor que demande en un mes. Y si no lo hace, también se puede extinguir. Si es de forma determinada, el acreedor no demanda al deudor dentro del mes siguiente al vencimiento, el fiador queda libre de la obligación. La garantía: el fiador se obliga con el acreedor a cumplir la obligación del tercero, es decir, del deudor. El precio: no hay un precio fijo, sino que el fiador se obliga a pagar en caso de que del incumplimiento del deudor. Consentimiento, ya sea verbal o expreso. Los elementos de validez son consentimiento, capacidad legal de las partes, objeto lícito y su forma. La responsabilidad por vicios puede recaer en el fiador por si su consentimiento tiene vicios. Por ejemplo, si simula tener una solvencia. También puede caer en el acreedor. Esta puede ser si causa vicios por negligencia o mala fe, es decir, si el acreedor oculta información
o impide que el fiador pueda recuperar lo pagado. Y también por el deudor, ya sea porque si hay vicios en la obligación garantizada. Es decir, si es inválida, el fiador no está obligado a hacerse cargo del pago. Sus formas de extinción podrá ser el cumplimiento, plazo vencido o por la prescripción. Sobre su clasificación podrá ser nominativo, accesorio, ya sea de compraventa, de prenda, hipoteca o cualquier otro que sea de donde existe un crédito. Cierto, real, definitivo, de contraprestaciones, de tracto sucesivo, de ejecución instantánea, cerrado o abierto. El contrato de fideicomiso, el cual su marco jurídico es del 381 al 394 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Su concepto: contrato por el cual el fideicomitente transmite la propiedad o titularidad de bienes o derechos a una institución fiduciaria para que los administre, los conserve o transmita conforme a un fin lícito en beneficio de un fideicomisario. Sus elementos personales: fideicomitente, fideicomisario, es decir, la institución fiduciaria, perdón. El objeto jurídico es la transmisión de bienes. El objeto real son los bienes, las obligaciones y derechos. Las obligaciones del fideicomitente es establecer una garantía. También debe de tener una capacidad para poder transmitir la propiedad o titularidad de bienes. Que el fideicomiso no sea contrario a ley. Debe de formalizarlo por escrito. Que el bien que recaiga en muebles o inmuebles debe de inscribirse en el registro correspondiente. Sus derechos son de que puede designar a varios beneficiarios, puede tener varios fideicomisos en diferentes instituciones, puede poner de fideicomiso cualquier bien o derecho. Y por último, tiene derecho a ser indemnizado por mala fe. Derechos del fideicomisario: tiene derecho a recibir los bienes y derechos. Puede exigir el cumplimiento del fideicomiso. Si es incapaz, los derechos los ejerce el tutor, el MP o quien tenga la patria potestad. También, en caso de extinción, los bienes o derechos regresan al fideicomitente o, en su caso, al fideicomisario. Sobre sus obligaciones es que debe de tener una capacidad de ejercicio para poder recibir los beneficios. El elemento formal o su forma es estrictamente escrito. Los elementos de validez son su forma, causa lícita, objeto lícito y además la capacidad legal de las partes. La mora. En esta la institución fiduciaria te puede cobrar un interés. La garantía. En esta pues existe lo que es la garantía de un bien o un bien inmueble, y el consentimiento pues es expreso, escrito y voluntario, es decir, también verbal. La responsabilidad por o de vicios. La responsabilidad recae en la institución fiduciaria, ya que es responsable de los vicios o por el exceso de sus facultades. Las causas de extinción de este contrato es la realización del fin, condición imposible, por imposibilidad del cumplimiento de una condición suspensiva, por cumplir una condición resolutoria, por convenio y por si el fideicomitente revoca. Algunos fideicomisos prohibidos son los fideicomisos secretos, que no pueden sustituirse de forma indefinida, y si es de una persona moral, no puede ser el fideicomiso de más de 50 años. Su clasificación es tracto sucesivo, real, principal, cierto, abierto, nominativo, definitivo, cerrado, oneroso y plurilateral. Después de este contrato,
Está, por último, el fideicomiso en garantía, el cual es, pues todo es igual al fideicomiso normal, pero solo tiene unas pequeñas diferencias. Empezando está el concepto, y es el contrato por el cual se transfieren bienes y derechos a un fiduciario autorizado con el fin de garantizar el cumplimiento de una obligación a favor del fideicomisario, y en caso de incumplimiento, pues los bienes se van a vender. Respecto a las obligaciones del fideicomitente son transmitir bienes como garantía, conservación de bienes, cubrir gastos de la conservación del bien y la notificación del cumplimiento. Sus derechos son la venta de bienes, cumplimiento del contrato, el usufructo de los bienes o oponerse a la ejecución. Las obligaciones de la institución fiduciaria son la administración de los bienes, ejecutar la garantía, comunicar la ejecución y la venta de bienes de forma extrajudicial. Los derechos son sin posesión, no responde por daños, y las contraprestaciones sobre venta. Por último, están los derechos del fideicomisario, que son la notificación del pago por extinción de derecho. El fideicomisario ejecuta la garantía, la sustitución de bienes y el vencimiento anticipado. Bueno, y todos estos serían todos los contratos que hemos visto en clase, los cuales han sido también explicados, de lo cual fue un tema interesante el saber pues todos esos contratos. También el poder identificar el concepto de cada uno, ya que pues antes yo tenía la duda de la diferencia entre fianza, hipoteca, también la prenda y la prenda sin transmisión de posesión. Fue algo que me tenía un poco confusa, pero al momento de investigar y buscar toda la información, pues pude entenderlo de una mejor forma. También este video pues ayuda pues para que nosotros pues tengamos un amplio conocimiento, o de que podamos entender los contratos de una mejor manera, una forma más clara, y pues nosotros explicarlos con nuestras propias palabras y así. Además de que también la exposición de estos contratos fueron dados en clase, y pues eso también ayudó para a enriquecer nuestros conocimientos, por así decirlo.